Muy buenas noches con todas. Qué agradable es estar todas juntas en armonía y dispuestas a escuchar lo que Dios tiene para nosotras. Qué hermoso el poder estar con ustedes un día más. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema como todos los que hemos tenido en este tiempo súper interesante y se trata de las maldiciones. Ahí estamos bien, estamos viendo una pantalla, si alguien me confirma. Sí, mi Mari, está en una pantalla, está bien. Bien. Ok, entonces ahora vamos a mirar, como les decía, el tema de las maldiciones, ¿verdad? Y aquí les voy a contar que así como heredamos un ADN físico, como los rasgos generacionales, por ejemplo, el color de ojos, de piel, y vemos dentro de las familias rasgos muy parecidos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, mi hijo tiene una voz muy parecida a la voz del papá. Yo a veces me he confundido y después veo que no, pues que es mi hijo y no el papá. En todo caso, pues son rasgos muy parecidos, ¿no es cierto? Que hay dentro de la familia y a veces se repite de una generación en otra y se dice muchas veces igualito al papá, ¿no es cierto? Esto no es coincidencia, es que realmente estamos heredando ese ADN físico dentro de la familia. Esto es un hecho real y comprobado científicamente. Entonces, de ese mismo modo, se puede notar que dentro de las familias se repiten algunos patrones que parecen heredarse como si fueran parte de la familia, ¿verdad? Y vienen a ser un ADN espiritual. Entonces, así como heredamos los rasgos físicos, heredamos también de la parte espiritual, ese ADN espiritual. Puede ser bueno o puede ser malo. Y entonces esto viene de generación en generación. Y hay familias, por ejemplo, que parece que les persigue la fortuna, las bendiciones y todo lo que hacen prospera, mientras que hay otras familias que arrastran asimismo, pues, adicciones. Por ejemplo, el abuelito es alcohólico, el hijo también es alcohólico y el nieto también es alcohólico. Entonces no entienden qué es lo que pasa, pero es que se va arrastrando un pecado o una acción que puede tener la persona. Por ejemplo, hay rupturas familiares que se repiten, hay divorcios, hay familias y familias que van de madres solteras. Mi abuelita era madre soltera, mi madre madre soltera, el nieto, la hija también madre soltera, el nieto. Entonces, se van repitiendo ese tipo de rasgos. Y también las enfermedades, la ruina financiera, etcétera. Y a veces no entendemos, ni siquiera nos hemos puesto a pensar que esto viene arrastrándose de generaciones pasadas. Ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero si tú te pones a pensar, piensa, ¿hay alguna situación que le sucede a tu familia de generación a generación? Bueno, si hay algo y tú pensabas que era nada más una casualidad o mala suerte, entre comillas, ¿verdad? Pero si eso que llamas mala suerte tiene una raíz más profunda de lo que imaginas, hoy lo vamos a ver. Hoy nos vamos a enterar y analizar a profundidad sobre esas maldiciones generacionales. Y también vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto, ¿no? La pregunta aquí es, ¿puede una generación sufrir consecuencias espirituales
de las decisiones de otra? A ver, esa es una pregunta interesantísima. La Biblia muestra que no todo lo que sufrimos es consecuencia directa de nuestros errores. A veces arrastramos cicatrices espirituales que no comenzamos nosotros. Y ahí viene esta pregunta. ¿Puede ser que una generación anterior haya cometido algo y yo esté sufriendo esas consecuencias? Este no es un tema de superstición, les cuento, ¿no? Sino de revelación bíblica. A lo largo de las escrituras se narran historias donde lo que vivieron los padres afectó directamente a los hijos. Pero la buena noticia es que si hay una cadena, también hay una llave para romperla. Y hoy vamos a enterarnos inclusive de eso, de cómo podemos hacer eso. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo te explicará el origen de muchas batallas invisibles que nosotros estamos sometidos, sino que también te mostrará cómo vencerlas. Aquí vemos también en la Biblia, ¿no? Desde el primer libro de la Biblia, podemos ver cómo ciertos errores se replican de generación a generación. Por ejemplo, aquí vemos a Abraham con su esposa Sarai. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana para que no le mataran por causa de su mujer. Y le puso a ella en peligro porque pues el rey quiso tomarla como esposa, ¿verdad? Entonces, esa mentira, por supuesto, le trajo consecuencias y todo, pero fue una mentira de Abraham. Pero ¿qué pasó con su hijo? Su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo con su mujer. Es otra generación, sin embargo, este también hizo lo mismo que su papá. Y luego de Isaac nace Jacob, el padre del engaño, ¿no es cierto? Jacob, hijo de Isaac, fue un maestro del engaño. Acuérdense ustedes que le engañó a Isaac, su padre, diciendo que era su hermano Esaú, para que lo bendijera a él. ¿No es cierto? Entonces, esto podemos ver que se da de generación en generación. Y cada vez, en cada generación, se encuentra un poquitito más allá. Es como cuando una bola de nieve va bajando y en lugar de achicarse va agrandándose. Entonces, las consecuencias de la mentira de Abraham fue de generación en generación agrandándose hasta que llegó a Jacob, que también ya estuvo la bolita un poco más grande. ¿Y esto les parece que es coincidencia? No lo parece, ¿verdad? No lo es, no es coincidencia. Y tenemos otro caso en la Biblia, es el caso de David. Este patrón muestra que no solo se heredan bienes o rasgos físicos, como decíamos al inicio, sino que también hay tendencias espirituales que pueden pasarse, consciente o inconscientemente, de padres a hijos. Y si esto ocurre, incluso en los patriarcas de la fe, como es David, Abraham, que hemos visto los casos, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias familias? Por ejemplo, en el caso de David, es otro ejemplo impactante. Su pecado con Betsabé, ¿verdad? Él la vio desnuda bañándose casualmente ahí justo frente a sus ojos en su casa, pero ella era una mujer casada, pero él la tomó para él. Y no solo eso, sino que tuvo la intención de matarle a Urías, su esposo, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasó con David? David codicia a Betsabé y él tiene un hijo que se llama Absalón. Y Absalón, desde el principio, fue un hijo rebelde de David. Entonces, las consecuencias de David no se quedó en su generación y con él, sino que su hijo heredó la rebeldía de David. Lo traicionó, quiso quitarle el trono a su padre y empezó a perseguirlo para matarlo, a su propio padre, ¿no? Y luego viene el caso de Amón, el otro hijo de David, que también violó a su propia hermana Tamar. Entonces, estos ejemplos no están en la Biblia por casualidad, están ahí para que nos despertemos y entendamos que hay algo más en juego. No es solo tu historia, no es solo en este caso la historia de David, no solo eres tú, es la historia de tu linaje, de tu familia, de tus herederos. Es decir, cuando tú traes pecado a tu casa, no vienes cargándolos tú solito. En el caso de David, pues los hijos rebeldes, hubo violencia en su casa, divisiones, muerte. Todo esto atrajo un pequeño, entre comillas, pecadito de David. Son consecuencias que afectaron a su descendencia. Su pecado con Betsabé no solamente se lo llevó a David, sino que afectó a toda una descendencia. Estos ejemplos que hemos podido ver en la Biblia son muy claros, ¿no es cierto? Una maldición generacional no es una condena mágica. No, es que estamos malditos toda la generación y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Es una consecuencia espiritual continua que se transfiere por causa de pecados no confesados o patrones de vida no transformados, no entregados a Dios, como debería ser. Si nosotros pecamos, entreguémosle al Señor ese pecado para que no tengamos una puerta abierta y que toda mi generación se contamine con mi pecado, sino que podamos en nosotros mismos quitar ese pecado, porque ese pecado es como una sombra que sigue a la familia hasta que alguien enciende la luz. Y la Biblia no usa literalmente el término maldición generacional, como lo entendemos culturalmente hoy, pero sí habla de consecuencias que alcanzan a los descendientes. Aquí vemos en Éxodo 20, 5b, quiere decir la segunda parte del 20, del 5, y el 6, ¿qué es lo que nos dice? La palabra de Dios. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ustedes dirán qué palabra dura, qué tienen que ver los hijos y nietos con el pecado de esa persona. Pero no lo digo yo, dice la palabra que estamos leyéndolo en Éxodo 25, 6. Si no me creen, vayan y verifiquen en la Biblia. Esto es lo que dice el Señor. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso dice en otra versión. Esto no significa que los hijos sean culpables del pecado de sus padres. No, no, no. Ahora lo vamos a ver cómo es el asunto, cómo funciona. Sino que las consecuencias espirituales de esos pecados pueden seguir afectando. Es como una herencia espiritual negativa que necesita ser reconocida
y confrontada con la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Ya vamos a mirar. Miren ustedes. Comprender esto no es solo para tener miedo, para decir, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos pecados generacionales tendré en mi familia? Y ponerme a preocupar y a no poder dormir. No, no es eso, sino es para que tomemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad. ¿Por nosotros mismos? No, por la sangre de Cristo. Porque una vez que tú identifiques el patrón, el pecado repetitivo en tu familia, puedes iniciar el proceso de libertad. Y lo más impactante, esa transformación en ti puede bendecir generaciones futuras, ¿verdad? Les estás liberando a las generaciones futuras. La historia de las maldiciones generacionales comienza en el Edén. Cuando Adán pecó, no solo se abrió una brecha entre él y Dios, acuérdense ustedes, fue pues que todos sus descendientes nacieron bajo esa separación. En Romanos 5:12, como dice aquí en la diapositiva, dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Esa fue consecuencia del pecado de Adán, que hasta hoy, por hoy, todos morimos. ¿O no es así? Entonces dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Esa primera desobediencia dejó una huella que afectó a toda la humanidad, no solamente a su generación, a toda la humanidad. Y ahora pues Jesús vino a redimirnos. El principio sigue siendo claro. Lo que hace una generación puede afectar profundamente a las siguientes generaciones, ¿verdad? No se pasa. No quiere pasar. Bien, entonces, el pecado nunca es un acto aislado. No se trata solo de actos grandes o escandalosos, de actitudes como el orgullo, el rechazo, la idolatría emocional. ¿Qué es esto de la idolatría emocional? Es cuando tú amas tanto a un ser, puede ser esposo, hijo, madre, padre, no sé, y lo amas más allá que a Dios. Es una idolatría también. O el rencor, que también abre puertas y que pueden permanecer abiertas durante años. Y cuando no se cierran estas puertas, contaminan a los hijos y a los nietos sin que ellos sepan por qué están luchando tanto, qué es lo que está pasando con ellos, porque no saben lo que estaba pasando en sus generaciones pasadas. El pecado tiene un eco, pero lo bueno también es saber que la gracia también tiene su parte. Y si hoy tú decides romper ese eco, puedes convertirte en la primera persona de una nueva historia de bendición para los que vienen detrás tuyo. Una de las mayores confusiones sobre este tema es pensar que Dios castiga automáticamente a los hijos por lo que hicieron sus padres. Pero la Biblia hace una distinción muy clara. Y sabemos todos perfectamente que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios de justicia y no condena a nadie por algo que no hizo, ¿no? Como dice aquí, no solo pecados escandalosos abren puertas al enemigo, sino actitudes como el orgullo, el rechazo, la idolatría emocional o el rencor también las abren y pueden permanecer abiertas durante años, contaminando a futuras generaciones.
Pero entonces hay esta confusión de que, bueno, si cometió un pecado, el otro sin hacer nada es castigado. No, no es así. En este mismo capítulo, ¿no? De Ezequiel explica que los patrones pueden repetirse. Aquí hay una palabrita, si no se rompen, si no se rompen. Es decir, no es un castigo divino automático, sino una consecuencia natural. Si no hay arrepentimiento, si una nueva generación vive alejada de Dios, es probable que transmita esa desconexión a la siguiente generación. No, a ver, vamos a explicarlo un poquito más. Aquí tenemos este versículo de Ezequiel 18:20. Ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre, ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece su maldad. ¿Cómo explicamos esto? Pero si estábamos hablando que el pecado se transmite de generación en generación. Vamos a explicarlo un poquito mejor esta parte. Miren, eh, no importa cuán larga sea la cadena que tenemos en una generación, solo basta con una oración, una sola decisión de fe puede hacer temblar el pasado y abrir un futuro completamente distinto. Aquí está diciendo que ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre y que ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, por ejemplo, en el ejemplo que les di del abuelo, de la borrachera del abuelo, este pecado de borrachera era del abuelo, pero ese estilo de vida, de emborracharse todos los viernes, venir mal, maltratar a su familia y cosas así, es un estilo de vida que si lo ve el hijo y cree que esa es la manera de hacer las cosas, va a hacer lo mismo que el papá. Va a permanecer en lo mismo, a emborracharse y comete el mismo pecado del padre. Y ahí viene el nieto. Mi abuelo era borracho, mi papá también era borracho, eso es lo más normal del mundo, eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo sé, es lo que yo conozco y yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, no es que lo del abuelo le hereda al nieto automático, no, sino que es repetitivo el mismo pecado, lo repite. Por eso, el que comete el pecado lo paga y es castigado por lo que cometió. No es automático que porque ya eso pasó en mi generación anterior, yo heredé solitito y yo no hice nada, no. Son consecuencias de lo que yo he aprendido. Por ejemplo, vamos a ver la idolatría. Mi abuela adoraba a muchos dioses que no son el Dios verdadero, y sin embargo ella ponía la confianza en esos dioses. Entonces, la hija, ¿qué hace? Aprende. Y si la mamá le prendía velitas a la estampita y todo eso, ella también va a hacer lo mismo y va a cometer el mismo pecado de idolatría. Y viene la siguiente generación y va a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque heredan ese pecado. ¿Sí? No es que la nieta nunca hizo nada y heredó. No, no es así, sino que aprendió el mismo pecado, el mismo estilo de vida. Enfermedades como el cáncer. La abuela muere con cáncer, la hija muere con cáncer.
y la nieta le da cáncer. ¿Por qué? Tiene el mismo tipo de alimentación, porque la abuela comía esto y este otro y este otro, eso afectó su salud y por supuesto la enfermedad le vino. La otra pues siguió con la misma manera de vivir y le heredó esa enfermedad y la nieta igual. Entonces son pecados heredados, aprendidos, asimilados, que te van haciendo un eco en tu vida y vas cometiendo, ya no mueres por el pecado de tu abuelo, sino por tu propio pecado. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y entonces, como les decía, no importa qué larga sea la cadena, pero tú te puedes liberar con una oración, con tu decisión de fe. Y puedes hacer temblar ese pasado y abrir un futuro completamente distinto. Ahora, mi querida hermana, si este mensaje te está ayudando a entender cosas que antes parecían invisibles, no los veías, no sabías, considera compartir este estudio con alguien más o invitar a que se conecten los jueves a las 7 de la noche a nuestras reuniones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Aquí vemos en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bueno, esto habla de la idolatría un poquito, pero vamos a poner que esto sea pues el pecado, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren ustedes lo que dice al último, de los que me aborrecen. Entonces, en Éxodo 25, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y aquí tenemos que hasta la tercera y cuarta generación. ¿Significa eso que Dios es injusto? No. ¿Que castiga a inocentes? No, creo que no. Y para entenderlo necesitamos mirar el contexto del corazón de Dios. Este pasaje no habla de castigo arbitrario, sino de una consecuencia espiritual por alejarse de Dios. Este versículo no termina allí, continúa diciendo de los que me aborrecen, es decir, de los que siguen el mismo camino de desobediencia, lo que estaba diciéndoles hace un momentito. Siguen con el mismo castigo, siguen con el mismo pecado, siguen con las mismas acciones, siguen con la misma situación que el abuelo, que el padre. Así que no es un castigo automático, por sangre, porque soy de esta familia, no. Es una advertencia sobre un ciclo que solo se rompe con tu decisión, una decisión distinta a lo que ya has vivido. Si viviste en una familia que tenía un problema, por ejemplo, de idolatría, pues tú ya no lo vas a hacer. Pero lo más impactante es que el mismo Dios que habla de generaciones afectadas por el pecado en el siguiente verso de Éxodo 26, si ustedes lo pueden leer, él mismo promete misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, una decisión de amor y obediencia puede tener más poder que generaciones de revelación, perdón, que muchas generaciones de rebelión. Esto revela el corazón de Dios. No busca condenar, sino redimir. No quiere que la maldición se quede para siempre en tu casa. Dios quiere darte la oportunidad de romper con esa cadena. Quiere que alguien en tu familia, en tu linaje se levante y sé ese alguien. Deberías o podrías ser tú. En la historia del pueblo de Israel,
Vemos cómo las decisiones de los líderes espirituales y familiares marcaron generaciones enteras. Un ejemplo claro es de Acán, y eso vemos en Josué 7:1, por ejemplo. Su desobediencia causó la derrota del pueblo, de todo un pueblo, no solo de su familia, y la muerte de soldados y la destrucción de su propia familia. Aquí vemos en Josué 7:1, dice, en la familia de Sera, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi y nieto de Sabdi. Este hombre no obedeció el mandato de Dios, es decir, pecó, ¿no es cierto? Había dado al pueblo de Dios, al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó. Pero Acán se quedó con algunas cositas que él creyó pues conveniente, que debía haber destruido. Y por eso Dios se enojó contra los israelitas. No se enojó solamente contra Acán, sino que se enojó contra los israelíes, todo el pueblo de Israel. Entonces, este tipo de relatos bíblicos no están ahí solamente para darnos temor, sino para abrir los ojos. Nuestras decisiones espirituales no son privadas. Miren, Acán hizo lo que él quiso hacer. No tomó en cuenta las advertencias de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Ya nos advierte Dios, esto es malo, esto es bueno. Al menos en todas estas charlas que hemos visto, Dios nos ha estado hablando. Miren esto, tengan cuidado con esto, no hagan esto. Pero nuestras decisiones son propias, son tuyas. Y a veces dices, me parece muy exagerado, ¿no? Y si hoy eliges ocultar un pecado, no solo lo arrastras tú, sino que puede convertirse en una puerta abierta para que tus hijos también sufran las consecuencias de ese pecado tuyo oculto. Pero lo contrario también es cierto, que la decisión de un padre o de una madre de buscar a Dios, de serle fiel, de estar siempre de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos, puede traer restauración donde había ruina. Puede cerrar puertas que estuvieron abiertas por décadas. Puede sanar heridas que sus hijos ni siquiera sabían que tenían. Cada día tomamos decisiones con consecuencias eternas. Cada día. La pregunta es, ¿las estamos tomando con la mirada puesta en el futuro de nuestra familia o solo en la urgencia del momento? ¿Estamos pensando en Dios? Como vimos en una clase anterior, le ponemos a través de Efesios 5 decir, esto es bueno, agradable y perfecto. ¿Esto quiere Dios para mí? Tenemos que siempre ponerle en esa lupa de la palabra, ¿verdad? Y aquí vemos nuevamente, nos regresamos a la historia de David, que en toda la Biblia Dios habla sobre David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo amaba, ¿verdad? Pero este hombre, este guerrero, este hombre que defendió a Jehová en todo, no se eximió de las consecuencias de sus actos. Acuérdense lo que vimos hace un momentito de Betsabé y toda la consecuencia que él tuvo. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán leyó una palabra muy dura para David. La espada no se apartará de tu casa. Está en 2 de Samuel 12:10, que tenemos aquí en la diapositiva. Dice, pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Guau. Es decir,
Nosotros podemos cometer pecados, pero de las consecuencias no nos libramos. Por más que seas un hombre conforme al corazón de Dios, como David lo fue, tuvo consecuencias de su pecado. Así que no vayas a decir, no, es que Dios a mí me ama. Sí, te ama, pero las consecuencias vienen igual, ¿no? Entonces, las consecuencias de David fue que Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Amón, otro de sus hijos, violó a su hermana, como vimos, a su hermana Tamar. Y Salomón, aunque sabio, el sabio Salomón terminó adorando a dioses falsos, terminó en idolatría. ¿Qué quiere decir? Que él dejó la fe verdadera de Dios por adorar dioses falsos de sus esposas, por influencia de las esposas. Entonces la familia de David, tan gloriosa, tan espiritual, tan amada por Dios, quedó marcada por conflictos profundos. Esto muestra que incluso los grandes hombres de Dios no están exentos de dejar puertas abiertas. Si no se arrepienten y cortan con firmeza el pecado no confesado, no desaparece con el tiempo. Se acumula, crece, como la bolita de nieve que les decía hace un ratito, y se manifiesta con más fuerza en la siguiente generación. La esperanza está en que David se arrepintió, lloró sinceramente, se arrepintió. Y por eso Dios lo perdonó y no lo desechó. Y de hecho, de David vino el Mesías. Es decir, hasta lo bendijo de esa manera. Así que Dios puede usar una familia rota para traer redención siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Estamos pagando por errores que no cometimos? O otra pregunta, ¿Dios nos castiga por pecados de otros? Esta es una pregunta súper incómoda, pero necesaria. ¿Estamos pagando por errores que no cometimos? En parte sí, pero no de la forma que muchos piensan. No se trata de que Dios nos castiga por los pecados de otros, sino que estamos influenciados por patrones que fueron normalizados generación tras generación. Si creciste en una familia donde hubo violencia, infidelidad, ocultismo, idolatría, es muy probable que eso haya dejado marcas. No es una condena inevitable, pero sí una realidad que debe ser confrontada con la verdad de la palabra. El problema es cuando normalizamos lo que aprendimos. Decimos, esto está bien porque así me enseñaron, ¿no? Y cuando lo repetimos sin cuestionar siquiera, sin darnos cuenta cuál es el origen de dónde nació, cómo nació, qué pasó, o sea, tenemos que cuestionar muchas cosas antes de meternos de fondo en lo que vamos a hacer. Porque ahí es donde atraemos la maldición generacional, se mantiene activa. Pero cuando alguien se detiene, examina, ora y se alinea con la voluntad de Dios, esa cadena se puede romper. Dios no quiere que heredes dolor, quiere que heredes propósito, pero para eso necesitas dejar de cargar. ¿Cargar qué? Cargar pecados ajenos. No hacer lo que otros estaban haciendo solamente porque es tradición de mi familia, porque así me enseñaron. No, necesitas dejar lo que no te corresponde y abrazar la libertad que ya fue comprada en la cruz. Esta es la clave de todo el tema.
Así que no le tengas miedo a las maldiciones generacionales, ¿verdad? Yo creo que por el tiempo que ya se nos fue, vamos a dejar la segunda parte para la siguiente charla. Y aquí ya vamos a ver un poquito más sobre las maldiciones que podemos nosotros ejercer a nuestros hijos o pues a través de la boca podemos hacerlas, ¿no es cierto? Vamos a dejar aquí, vamos a dejar el tema como para verlo la siguiente semana en una segunda parte. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado, porque hemos entendido que tenemos que orar mucho y alinearnos a tu palabra para que no nos suceda que estemos encadenados a ninguna otra eh, situación que hayan hecho nuestras generaciones pasadas. Nos libertamos en el nombre de Jesús en esta noche y te pedimos tu bendición para que continuemos en tu presencia. Te damos gracias, mi amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.